Este nuevo recorrido trata sobre el rol de la educación en el proyecto modernizador de Venezuela. Les platicaré de manera concisa sobre los periodos relevantes del siglo XX. La educación había estado estancada durante la época de mandato de Juan Vicente Gómez, especialmente la educación universitaria. Asimismo, solo el 10% de la población en edad escolar de primaria estaba incorporada en el sistema educativo. El presupuesto destinado para la educación era ínfimo, oscilaba entre 3,3 y 6%. Gómez solo se dedicó a promulgar leyes para este ámbito, por lo que recibió la denominación de gobierno de papel, pero cuya práctica docente debía centrarse en ser objetiva e integral, sin contar con muchos recursos instruccionales, financieros, ni infraestructuras en aceptables condiciones. Y fue a partir del año 1936 que la educación se impulsó con el gobierno, también militar, de Eleazar López Contreras. Desde 1936 hasta 1948, la educación adquirió la imagen de ser un instrumento para la formación del hombre en la democracia. Se creó entonces la Federación Venezolana de Maestros en 1936, encargada del proceso administrativo para la formación docente. A partir de 1940, la educación venezolana se impregnó de la influencia de la Escuela Nueva y del filósofo y pedagogo John Dewey, a través del currículo venezolano y promovido por la Sociedad Venezolana de Maestros, que consistió en la octava reforma curricular considerada el primer plan de la nación. Asimismo, el presupuesto para la educación se incrementó en un 82%. Se crearon más escuelas, institutos, universidades y museos que en otros gobiernos. Se fundó el Instituto Pedagógico Nacional, la Escuela de Artes Plásticas, el Museo de Bellas Artes y el de Ciencias Naturales. También el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela. Como parte de este proyecto modernizador, la educación venezolana contó con docentes ilustres como Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri, Luis Beltrán Pietro Figueroa, entre otros. Asimismo, contó con las misiones pedagógicas constituidas por pedagogos extranjeros que dejaron grandes legados en Venezuela. No se pudo llevar a cabo el proyecto educativo cultural que Arturo Uslar Pietri ofreció debido a las restricciones que todavía existían en cuanto a la libertad de transformación educativa. Pero sí vio luz el proyecto de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que consistió en revitalizar la escuela, la enseñanza primaria y la alfabetización para los adultos. Hasta que a finales de 1948, la visión política de la formación de ciudadanos para ejercer la democracia decayó con el derrocamiento de Rómulo Gallegos. La educación presentó un estado de congelamiento, por lo que surgen instituciones educativas privadas, algunas con perfil religioso como la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1953, como una alternativa de desarrollo ante las deficiencias del sistema educativo público. Cabe destacar la creación de una nueva rama, la educación militar, en el año 1955, que pudo contribuir a la formación moral y disciplinada de la sociedad. En 1958, la política educativa retoma la dirección de la democracia. Ahora, la educación es vista como el primer problema nacional. Se continúa la construcción de más infraestructuras para los distintos niveles del sistema educativo, como el que destaca en ese mismo año el Instituto de Investigaciones Científicas. La política educativa se orienta por el proyecto principal de UNESCO América Latina 1957-1960 para la extensión y el mejoramiento de la educación primaria, gratuita y obligatoria. En este periodo histórico, la modernización de la educación se visualiza entre la década de 1969 a 1979. Tiene tres principios: la reforma del currículo, la reforma de la administración del sistema escolar y la reforma de la educación superior, expuestos en el cuarto y quinto plan de la nación. Con estas reformas se pretendía una reorientación ideológica del sistema educativo. Aunado, surge el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho en el año 1974 para ayudar a las personas con bajos recursos financieros a continuar su proceso de formación académica,
de manera que se pudiera cubrir las demandas de producción industrial, comercial, de construcción, agrícola, agropecuarias y de servicios. Esto produjo un incremento de la matrícula escolar y de docentes. La matrícula de educación preescolar aumentó 1.183%, la de primaria 240%, la de educación media 135,3% y la de educación superior 475%, valores nunca antes alcanzados en el siglo XX. Posterior al año de 1979 decayó la economía en el país y por consiguiente la educación, al eliminarse los subsidios para la formación académica, provocando deserción escolar y degradación social como el incremento de vicios y actos delictivos, especialmente en los jóvenes de la época. Entre 1980 a 1998, la educación adquiere la visión de ser la vía de la intelectualidad para dirimir las desigualdades sociales y combatir la pobreza. Se promulga la Ley Orgánica de Educación en 1980. Hubo constantes reformas del currículo nacional. Destaca en el año 1985 la influencia de la corriente cognitivista para el estudio sobre el desarrollo humano, el estudio de procesos que incluyen razonamiento, conceptualización, resolución de problemas, transferencia, maduración y secuencia de habilidades de pensamiento. Se perfila la formación inicial docente hacia distintas especialidades y se promueve la innovación pedagógica desde los distintos actores sociales para dar una solución a la crisis educativa, incluso social de la época. Entre 1989 y 1994 el proceso de enseñanza y aprendizaje comienza a centrarse en el estudiante como protagonista y se toman en cuenta los 4 pilares de Delors a través de la propuesta de la UNESCO: saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir juntos. Posteriormente, entre el año 2009 y 2011 se comienza a evaluar un cambio en el currículo nacional, por lo cual ahora es por competencias, adecuándose a un perfil educativo internacional y en que se debe integrar la tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, Venezuela sigue causando un lento crecimiento económico, se viste de una perenne desigualdad social y la educación la sierva del gobierno. Por consiguiente, son necesarias las revisiones críticas a los programas curriculares, así como la investigación de los docentes y aportes derivados también de sus praxis. Nuevos aportes que optimicen la calidad de la educación venezolana en todos sus niveles, fusionando de manera equilibrada las ofertas de la globalidad con las necesidades tanto materiales como socioculturales de la nación, que implique cambios hacia un progreso financiero pero de la mano con la evolución intelectual. De esta manera, se podría contar con los programas curriculares que requiere el sistema educativo venezolano, incluso puedan ser referencia para el resto de la región latinoamericana por sus características políticas y transformaciones socioculturales similares. Quedo atenta a sus apreciaciones sobre este tema. Muchas gracias por su atención.